tal? Buenas tardes a todos, a todas. Queremos darle inicio a este seminario de peronismo y feminismo, esta vuelta en tiempos de emergencia porque estamos en este sistema virtual, a la distancia, remoto, con todos los nombres que tiene. Y fundamentalmente agradecerles la participación, agradecerles que también podamos seguir valorizando estos seminarios a como dé lugar, ahora en forma virtual. Agradecerles a todas las colaboradores y colaboradores que lo han hecho posible. Quiero decirles que esto fue un esfuerzo puesto desde la militancia, con compañeros y compañeras que desde un principio estuvieron diseñando esta plataforma virtual, ¿no es cierto? Y de esta manera pudimos dar inicio a lo que fue el curso de ideas políticas que sigue todas las semanas, y ahora el segundo, que es el del seminario. Creo que Lorena, Nico, Claudia Bernaza, que estamos esperando que se incorpore, han sido como los artífices de que esto sea posible. Y por supuesto con todos los compañeros que están, que son parte del Instituto Patria y que venimos trabajando todos estos años. Yo en primer lugar quisiera que nos dé vamos a presentar a Araceli Bellota, que es la siguiente expositora en la segunda clase, que nos dé un saludo porque ahora se va a dar clase. Luego pasaríamos a darle la palabra a las compañeras del Instituto Patria, que sería Teresa Parodi y Oscar Parrilli. Los escuchamos. Bueno, va a ser un gusto. Bienvenidos, bienvenidas, especialmente bienvenidas las compañeras que comienzan este seminario de peronismo y feminismo en tiempos de emergencia, nuestra segunda propuesta virtual de los seminarios Patria, que excedió todas nuestras expectativas, se agotaron las localidades, y bueno, por eso seguramente vamos a hacer muy pronto una segunda edición. Téngannos paciencia, todo ese trabajo es un trabajo militante, las compañeras están allí asistiéndolas en todo lo que tenga que ver con ajustar audio y video. En mi caso particular, es una particular alegría abrir este curso, saludarlas en el inicio de la semana de mayo, en el día de la escarapela, en el día de la gran jugada de Cristina Fernández de Kirchner, que dio posibilidad y materialidad a nuestro triunfo en las urnas, y que permitió que este tiempo de emergencia lo pasemos bajo el paraguas, la gestión de un gobierno popular. Por otro lado también es la semana, o es la semana siguiente, de la primera sesión remota de la historia de nuestro Congreso, que también ha desafiado la democracia, ha desafiado nuestra fuerza política, hemos salido muy airosos y airosas de esa experiencia, y en esa experiencia, y esto está muy ligado a la temática de hoy, me ha tocado vivir un hecho particular, que es ser protagonista de un capítulo de nuestra historia, que es que con mi jura, nuestra fuerza política, el Frente de Todos, es la primera fuerza que alcanza la paridad de género en la Cámara de Diputados. Seguida de muy atrás por las otras fuerzas políticas, algunas que están arañando el 40% y no lo alcanzan, y algunas que tampoco llegan al 30% de representación. Así que un honor ser la representante de todas ustedes en este logro, que es el logro de una historia de militancia, y un honor también participar de un hecho que fue posible en el marco de una fuerza política popular de enfoque peronista, digamos, que tiene en su centro al peronismo. El feminismo es posible en clave de peronismo, en clave popular. Así que para mí es una semana muy feliz, todo lo feliz que puede ser la vida de cada una de nosotras en esta emergencia. Así que saludarlas muy especialmente, téngannos paciencia, vamos a ir ajustando todos los detalles técnicos de esta conexión. Así que bueno, Judith, por mi parte, eso, saludarlas, quedar a disposición en la coordinación del resto de los cursos Patria, seguramente ya Oscar les va a comentar, pero a la brevedad ya estaremos anunciando otros cursos
también a Buenísimo. distancia. Qué bueno, Claudia, muchas gracias. Acá te mandan muchos saludos de Chubut, de Trelew, de Río Negro, de San Juan, de Tucumán. Bueno, nada, todos te mandan muchos cariños, agradecen todo este esfuerzo. Y allí están pidiendo ley Micaela para Tucumán. Tal cual. Todo el bloque de diputadas del bloque de Frente de Todos ha firmado en el día de hoy una nota dirigida al gobernador de Tucumán pidiendo la aprobación de la ley, el impulso y aprobación de la ley Micaela, además de haber iniciado una campaña en la que todas ustedes participan pidiendo por la ley Micaela en Tucumán. Tal cual, porque es la única provincia que no adhirió a la ley. Así que, gracias, diputadas. Bueno, es mi primera aparición semipública. Y mira cómo. Bueno, Teresa, ¿estás por ahí, querida compañera Teresa? Hola compañeras, compañeros, compañeres. Escuchaba atentamente a las personas que me antecedieron, a las queridas compañeras que me antecedieron, y pensaba justamente que, bueno, estoy aquí como secretaria de la comisión directiva del Instituto Patria, que para mí, instituto al que pertenezco desde la primera hora y que es un honor para mí participar en ese instituto desde la primera hora. Y decirles que sabemos todos que nuestra presidenta honoraria es la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, la queridísima compañera Cristina Fernández de Kirchner, que el presidente de nuestra comisión directiva es el compañero senador por Neuquén, Oscar Parrilli, y el vicepresidente es el compañero Jorge Ferraresi, reelecto intendente de Avellaneda. La verdad es que la Comisión de Mujer y Género ha sido siempre tremendamente activa y sus cursos han sido maravillosos, con una enorme cantidad de concurrentes a lo largo de la historia del Patria. Desde que existe la Comisión ha sido tremendamente activa. Y ahora me parece extraordinario, como dijo Araceli, que hayamos encontrado el modo de superar esta parálisis mundial, este parate mundial, y encontrarnos de todas maneras y seguir poniendo el instituto en marcha como hemos estado haciendo, inclusive abriendo nuevas casas patrias en este tiempo de emergencia, ¿no? La verdad es que las felicito a las compañeras que integran esa comisión, desde lo personal, porque sus logros son muy contundentes. Este seminario que comenzamos hoy, además tiene nombres increíbles, que por eso creo que también existe el éxito rotundo entre los que han decidido participar. Bueno, solamente quería saludarlos, solamente quería desearles que salga con mucho éxito todo y que se sigan sumando, y contarles que es cierto que para el Instituto Patria es fundamental pensar los días de mayo, y por supuesto, además de las cosas que venimos pensando y haciendo ya en las actividades, quiero contarles que el día 24 de mayo se va a hacer un concierto organizado por el Instituto Patria, no solo para conmemorar claramente el 25 de mayo, en los 10 años que se cumplen después del Bicentenario, sino además porque es muy importante esta fecha patria en nuestra formación ideológica, y además porque el Instituto Patria decidió organizar un concierto en homenaje y en reconocimiento a los artistas populares que acompañaron permanentemente las luchas del pueblo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En los años buenos, en los años difíciles, en todos los momentos de crisis. Por eso este concierto que se va a transmitir, datos que ya le vamos a pasar a todos para que lo sepan, porque por suerte de esta manera, quizás este es el lado más positivo que tiene lo virtual, y es que podemos ver desde cualquier parte del país, podemos acceder pagando una entrada, y teniendo ustedes las indicaciones van a poder participar, van a estar en esta oportunidad artistas muy queridos que nos han acompañado siempre, como Lidia Borda, Liliana Herrero, Dolores Solá, Adriana Varela, Peteco Carabajal, Luciana Jury, Marian Farias Gómez, y Juan Falú,
y en otras oportunidades que seguiremos haciendo estos conciertos, precisamente por este reconocimiento que Patria quiere hacer a los artistas populares, vamos a seguir haciendo estos conciertos en distintos momentos. Y vamos a publicitarlos para que todos ustedes puedan participar, acompañando y valorando el rol del artista popular en las luchas populares, y también el hecho de que se respete su trabajo. Son trabajadores que están siendo muy damnificados en este momento por la situación que se vive a nivel mundial. Así que después de compartir con ustedes esta noticia, ojalá ustedes nos puedan acompañar ese domingo 24, los saludo con mucha alegría y emoción, y quisiera ser yo la que presente al presidente del Instituto Patria, que me permita ese privilegio, nuestro querido compañero Oscar Parrillo. Hoy es un faro de debate, de discusión, de aportes de ideas y de acompañamiento al gobierno de Alberto Fernández. Que la pandemia, yo decía hoy en un reportaje que me hicieron, no transforma a los perversos en buenos, ni a los ávaros en generosos, ni a los usureros en filantrópicos, todo lo contrario, les ahonda sus características. Entonces hoy tenemos que tener claro que hay muchos intereses en juego para que no solamente la pandemia sea cada vez más pandemia, porque ellos hacen negocios y ganan, sino que además para que el gobierno le vaya mal, porque así van a tener un gobierno debilitado para responder a sus intereses. Por eso, hoy más que nunca tenemos que apoyar y acompañar a Alberto y a las medidas que está tomando, que son en el sentido correcto. Y también prepararnos para después de la pandemia. Nadie sabe, en realidad, cuando uno lee, escucha o mira lo que dicen los grandes filósofos, los grandes pensadores, qué es lo que puede pasar en el mundo después de la pandemia. La verdad que nadie lo sabe. Lo único cierto, la única certeza que hay, es la incertidumbre de un mundo que no sabemos cómo va a ser. Lo que sí creo que nosotros tenemos que tener claro, los de este espacio político, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que el mundo no sea lo mismo después de la pandemia de lo que era antes, de esa dictadura financiera internacional que tanto daño y tanto mal le está haciendo a todos los pueblos. No nos olvidemos que antes de la pandemia teníamos movimientos de protestas sociales en todo el mundo, no solamente aquí en Latinoamérica, lo vimos en Chile, lo veíamos en Brasil, lo veíamos en Ecuador, con grandes movilizaciones en el sudeste asiático, en países en Europa, los reclamos, porque hay una organización financiera y económica y cultural mundial que le está haciendo mucho daño al ser humano, a las mayorías populares. Por eso nosotros, como espacio político, lo que tenemos que trabajar es para que, terminada la pandemia, podamos construir un mundo distinto, diferente, con mayor justicia, mayor igualdad, mayor equidad, que tenga al hombre como centro, que cuide al medio ambiente, y que fundamentalmente sepamos todos que el destino de toda la humanidad es el destino individual de cada uno, pero no hay lugar para que algunos sigan siendo cada vez más poderosos y los pobres cada vez más pobres. Ayer, el otro día, el Máximo Kirchner decía una frase que la verdad que me gustó mucho y la quiero repetir, que cuando será el día que el hambre conmueva la economía. Así como hoy el COVID-19 está conmoviendo a la economía, ojalá llegamos un día que el hambre también conmueva a la economía, a los economistas, a los dueños de las fortunas, de las grandes riquezas, para que terminemos con el hambre y construiremos una sociedad más justa. Bueno, nada más. Sé que están todos esperando con mucha ansiedad la charla de Dora Barrancos, es excelente, la he escuchado muchas veces, y desearles a todos que tengan un excelente curso, estas 4 clases. Ya estamos preparando, Claudia está trabajando, Daniel Filmus en el próximo curso sobre el tema Malvinas, el tema Antártida Argentina, también otro sobre el tema justicia. El macrismo nos enseñó cómo se puede hacer que no haya justicia en la Argentina. Vamos a trabajar estos temas también. Estamos terminando el curso de ideas políticas en épocas de emergencia y la verdad que estamos muy activos en el Instituto Patria y queremos seguir estándolo. Y mi mensaje para todos y mi mensaje de toda la comisión directiva es que esto que hemos iniciado, estas nuevas tecnologías, no son solamente para épocas de pandemia, van a seguir en el futuro también. Vamos a volver obviamente a los cursos presenciales,
pero esta es una dinámica que estamos aprendiendo y la vamos a seguir utilizando. Muchas gracias, felicidades Dora, muy buena disertación y un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Bueno, un hermoso saludo del compañero Oscar Parrilli, que fue nuestro mentor también junto con Teresa, con Jorge Ferraresi en todos esos años de los primeros momentos del Instituto Patria, en la que hubo que remar el desafío que se nos imponía a partir del 2016. Bueno, ya claro que el seminario, el primero fue el 2017, en plenas campaña de medio tiempo, ahí estábamos con el seminario, porque como vos dijiste, Oscar, lo importante es seguir contribuyendo en generar conciencia para que finalmente los sueños de un país con inclusión y con justicia se puedan cumplir. Y entonces para esto es importante escuchar las voces de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, tal como vos lo hiciste recién, y a Teresa y nuestras disertantes, porque siempre nos van a dar algún elemento más para poder reforzar nuestra identidad, y fundamentalmente en estos temas, ¿no? Fundamentalmente en este contexto donde no tenemos la calle, cosa que tuvimos mucho en nuestro momento de resistencia, y que eso no nos lleve a pensar que el otro es peligroso, sino que tenemos que volver a reforzar cada vez más lo que fue esa comunión de todos nosotros resistiendo en las calles las distintas medidas que tomaba el neoliberalismo. Hoy lo vamos a hacer desde acá, y es nuestro compromiso, Oscar, y es el compromiso de todas, seguir trabajando junto a nuestra presidenta del Instituto Patria para forjar estas políticas. Y bueno, entonces ahora, bueno, yo no sé si presentarla con todo el currículum a la compañera Dora Barrancos, porque la verdad que es socióloga, CONICET, estudió no sé cuántos libros, y actualmente asesora del grupo de asesores de la Presidencia de la Nación. Pero sí quiero aclarar una cuestión. Quiero que sepan que en el chat ustedes pueden, es la única forma de comunicarnos. En el chat ustedes nos pueden decir, esperen que Dora comience a hablar, y si les surge alguna pregunta para profundizar, siempre va a ser por el chat, ¿sí? Tenemos que tener los micrófonos y las cámaras apagadas, y si hay alguna cuestión técnica también en el chat, pero ya a esta altura no creo que la haya, y si hay una cuestión de pensar en alguna reflexión para cuando Dora termine su charla, estaremos tomando nota todos nosotros. Dora, querida, quiero aclarar también, porque esto es parte de tu currículum, que Dora ha estado, este es el seminario número 10, vamos a empezar por ahí. Y quiero aclararle que en los 9 casi estuvo Dora, excepto creo que no viajó a Neuquén, creo. Pero estuvo en todo el conurbano. Nosotros, era esta cuestión de el viaje a los Indios Ranqueles con el auto. Dora, digamos, se bancaba viajes de 2 horas, porque quienes conocen la provincia de Buenos Aires saben que hay distancias muy grandes, que no hace falta pasarse a otra provincia para saber que en el interior de la provincia de Buenos Aires las distancias son enormes, y así es como recorrimos con ella Bursaco, San Martín, Luján. Bueno, Dora es su enclave teórico es justamente comunicarse con todos los sectores y con todos los lugares de la patria, y para nosotras es un orgullo, porque esa es su militancia. Y después está todo lo académico, que es maravilloso, pero su militancia está ahí, y nos honra tenerla en nuestra primera clase de nuestro primer seminario virtual. Gracias, Dora, todo tuyo, no hablo más. Bueno, gracias. A esta inmensa platea, qué tremor da una platea tan inmensa. Muchísimas gracias a las queridas compañeras, a Araceli, a Claudia, a Teresa, muchísimas gracias, al querido Oscar y a la queridísima Judith, sin cuya articulación, vaya a saber
en qué circunstancias estaríamos, porque ha sido extraordinaria, denodada y además como, en fin, como corresponde a una tradición de mujeres en este país. Este país tiene una tradición de mujeres muy particular. Primero voy a comenzar, siempre hago lo mismo, tengo un plan A, B, pero luego voy para el plan K. Entonces lo que quiero decir es que, antes que nada, que este es un país cuya tradición es notable en materia de una movilización política de las mujeres. Esto se puede constatar incluso en el siglo XIX, creo que hay condiciones muy particulares en el siglo XIX para ver digamos, la disposición de mujeres que no teniendo ciudadanía, desde luego, pero tenían, obviamente, eran fuertemente influyentes. Detrás de cualquier caudillo en la Argentina ha habido mujeres de larga influencia, y bueno, y desde luego el precipitado que es el siglo XX en este país, en donde hay una esfera de politización de las mujeres notable. No todos los países disponen de esa esfera de politización, y cuando digo esfera de politización, no quiero decir que haya, obviamente, que todas las mujeres en la Argentina tengan la misma tradición de alta politización. Lo que quiero decir que la politización de las mujeres en la Argentina, sin embargo, tiene alta extensión, alcanza a casi todas. Y casi siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Cómo se ve esa politización, cómo se advierte, cómo se puede observar. Politización antes de que hubiera, digamos, condición de ciudadanía. ¿Cómo se puede ver? Y siempre me he figurado 1920, 1930, 1940, inicios de esa década que fue de tantos cambios para la Argentina, si pudiéramos situar, ¿no?, a una mujer, ni siquiera en el área urbana, ahí en una circunstancia urbana, imaginemos, si la hubiéramos podido entrevistar respecto de cómo ha subido el precio, por ejemplo, de la papa, el precio de la batata, el precio de la cebolla, con certeza esa mujer imaginaria nos respondería algo en torno de la responsabilidad de los gobernantes. Es decir, es muy difícil que pudiera ensayar en este imaginario contrafáctico sentido que he propuesto, es muy difícil imaginar alguna de nuestras mujeres respondiendo Dios lo quiso así. Es la fatalidad. Es algo que, en fin, está más allá de una explicación, digamos, racional, terrena de los fenómenos. ¿Y por qué? Por esta cuestión que digo, siempre hay un combustible, siempre hubo un encendido de politización. Cuando hemos recordado muchas veces la acción temeraria, extraordinaria, desorbitada casi, de las madres de Plaza de Mayo, madres y abuelas, no dejo de situarlas en algo que era una circunstancia que parecía, ellas mismas así lo habían querido, una circunstancia despojada de una intencionalidad política, porque era muy estratégico. Ese despojarse de la intencionalidad política había sido un pacto, no se puede decir nada que signifique una identificación política de nosotras, casi era un pacto, y ustedes saben muy bien que esa acción extraordinaria probablemente sea la marca mayor de la sobrepolitización de las mujeres en nuestro país. Aún en ese no querer asomar como sujetos políticos. Obviamente se trató de una gesta hiperpolitizada. Entonces, he dicho esto porque ahora quiero comunicarles algunas cosas que ustedes saben que siempre son introductorias y que voy a ir un poco al pasado, pero me voy también a centrar en algunas cuestiones que ya tienen mucho que ver con
digamos, lo conceptual que liga este seminario. Lo conceptual está ligando justamente la condición femenina, el feminismo y las mujeres con una fuerza política que efectivamente ha sido un cauce extraordinario y que tiene obviamente hoy una vez más la responsabilidad de gobernar. Entonces, me voy a referir, sí, a una circunstancia transhistórica y que además es una circunstancia social en todo y cualquier país del planeta, en todas las sociedades, y es de larga pervivencia, y me refiero a la estructuración del sistema patriarcal. El sistema patriarcal, siempre digo lo mismo, sé que hay seguramente muchos compañeros que están en este precioso auditorio imaginario, que me han oído hablar de esto, o han leído. Miren, el sistema patriarcal no viene embutido con la especie humana. El sistema patriarcal no tiene nada que ver con la naturaleza designada para ser mujer o para ser varón, no tiene nada que ver con un mandato de la naturaleza. El sistema patriarcal tampoco tiene que ver con un designio divino, con una decisión de lo sobrenatural. Dios no tiene nada que ver con la articulación del sistema patriarcal. Es un sistema por el cual los varones se han dado a sí mismos prerrogativas jerarquizadas, prerrogativas que están por encima de las posibilidades históricas dadas a la condición femenina. O sea, han sido regentes del poder político y en general de todos los poderes. Desde luego la ciencia sigue siendo patriarcal, y ha sido, insisto, una estructuración fundamental de las sociedades, y por lo tanto dedicaré 5 minutos a decir que el patriarcado, como no proviene de designios naturales, ni proviene de decisiones sobrenaturales, fue inventado, se desarrolla en un momento muy particular, más complejo, de nuestra historia como sociedad humana, como Homo sapiens sapiens, y tendría que localizarlo al patriarcado en orden a unos 7.000 años atrás, 6.000, 7.000 años. Nuestra historia sí más reciente como construcción esta de condición humana completa en el sentido de Homo sapiens sapiens remite no más de a 40.000 años. La estructuración del Homo sapiens remite a 350.000 años, imaginen ustedes. Pero las evoluciones más recientes que nos constituyeron, en esta especie, efectivamente derivan de 30 a 40.000 años. Sin embargo, el patriarcado consiste en un contraste histórico muy notable, porque no tiene más de 7.000 años. Siempre me gusta decir esto con un aire de tremendo optimismo, es decir, no tiene una injundia tan inauguralmente remota, sí es remoto, pero relativamente reciente, por la que en la complejidad alcanzada por sociedades precedentes, el detalle por el cual los varones se sintieron designados a un más valor social y a el dominio sobre la condición femenina, tiene muchísimo que ver con una serie de condiciones que voy a relatar muy rápidamente. Un cambio notable en el significado de la provisión de los recursos, un cambio notable en el significado que tuvo lo que llamamos la revolución agrícola, que es una revolución por la cual las sociedades, nuestras sociedades primitivas, consiguen labrar la tierra, meter semillas y conseguir ahí unos productos para subsistir que, en fin,
sobre todo cebada, trigo y demás, y una circunstancia entonces que deriva de esa complejidad por el cual tal vez allí hay una mayor complejidad, un salto cuántico, es difícil decir. Yo sé que hay muchos psicólogos tal vez en este auditorio, y seguramente más, en muchas ocasiones se han interrogado acerca de cuándo la condición humana adquirió esto de la simbolización, la capacidad de simbolizar. Es muy probable que esa capacidad de simbolizar tenga muchísimo que ver entonces con el nacimiento, con la estructuración primaria del patriarcado, en orden a estos cambios materiales, por el que esas comunidades primitivas coincidieron en hacer patrimonio de los varones los cuerpos femeninos. Es compleja la situación, pero se da en una serie de articulaciones materiales nuevas, seguramente en una condición de posibilidad de un orden simbólico no conocido, que permite, por ejemplo, ese orden simbólico es muy claro referenciarlo por lo que se llama el orden por el cual hay una enemistad profunda con el incesto, es decir, este orden que efectivamente hace que deban ser intercambiadas las mujeres en una sociedad, y del que deriva una circunstancia entonces que es conceptual nueva en la humanidad, conceptualmente nueva, perdón, y que es esto de la patrimonialidad, un privatismo, por así decir, de la condición femenina por parte de los conjuntos masculinos en esas comunidades. Ese privatismo y esa patrimonialidad no tienen mucho que ver con lo que hoy conocemos como propiedad privada burguesa, ¿no? Es decir, ese salto extraordinario en el que me voy a demorar un poco, porque la construcción de ese patriarcado primitivo se hace entonces con unas resoluciones acerca de que los cuerpos femeninos están obviamente bajo dominio de la potestad masculina, dependen de la potestad masculina. Entonces, he ahí la crucialidad del patriarcado. Obviamente esa crucialidad no ha sido la misma a lo largo de los tiempos. El patriarcado, esta regencia, esta idea de superioridad, esta idea de poder y de sometimiento que tienen los grupos masculinos sobre los grupos femeninos en las sociedades primitivas, obviamente se ha traducido en cierta permanencia, pero también cambios notables. Y yo ya me voy a detener en cambios extraordinarios ocurridos en las sociedades occidentales, por ejemplo, en lo que llamamos ya, porque estoy queriendo administrar bien mi tiempo, en un momento crucial histórico como es el salto a la modernidad. Ha habido en la sociedad occidental una serie de modificaciones notables, pero hay una que seguramente todos recordarán, que es ese salto entre lo que llamamos el antiguo régimen, las expresiones de sometimiento que tienen los individuos, la imposibilidad de ser individuos reconocidos con su soberanía, hasta las grandes manifestaciones que en general las asociamos a la gran Revolución Francesa, 1789, es una fecha que evidentemente la tomamos de manera, ¿cómo diré?, como un hito, pero no quiere decir que en ese preciso momento, en esas circunstancias, se instalara lo que es el orden de la modernidad, el dominio burgués, se deja atrás el dominio aristocrático y se hace lugar a lo que se llama el dominio burgués. Ya no es más el aristócrata la figura fundamental, sino el burgués que tiene dominio sobre los medios de producción. Dominio sobre los medios de producción, orden ya integrado capitalista. El capitalismo ha venido desarrollándose con cierta, digamos, hay mucha discusión acerca de en qué momentos aparecen ya las señales
del capitalismo. No voy a poner acá en discusión algunas formidables teorías sobre esto, pero sí lo que sabemos es que hay una maduración completa de este modelo de producción que llamamos capitalismo, que es obviamente, es el régimen de la posibilidad de crear mercancías para ser como bienes, obviamente, como bienes de cambio, de modo que hace regente esa circunstancia también en los modelos de gobernanza y de política. El liberalismo es una de los cauces fundamentales por las que va a expresarse el gobierno, el modelo burgués de dominio societal. Hay ahí un cambio drástico, completamente drástico de la condición femenina. Si la condición femenina era subalterna por fuerza del dominio patriarcal en los siglos anteriores, voy a dejar para algún otro momento los matices que tiene este dominio patriarcal, sí lo que sabemos que ha sido muy expresivo, muy rotundo, muy contundente, es el dominio burgués, que tiene una complicidad notable con una asociación con la circunstancia de la división de esferas en el mundo social en Occidente, una división tajante de esferas, esfera doméstica versus esfera pública, que antes estaba insinuado, pero que desde inicios del siglo XIX se va a tornar absolutamente replicable en todas las sociedades, cada vez más entonces una persistente noción de que las mujeres están por su naturaleza indicadas para la vida doméstica, para la reproducción, para el cuidado, para mantener los hogares, para asistir al cónyuge. El destino de una mujer, obviamente, es casarse, es reproducirse y es realizar todo ese desempeño doméstico como función dominante. El mundo público se reserva para el ejercicio de los varones, y el mundo público, desde luego, tiene todo lo interesante, desde luego la vida política, hasta la vida científica, pasando por las funciones, por todas las funciones de mayor significación social en el desempeño de los varones. Esto es el cuadro del siglo XIX, un cuadro no visto antes en materia de sujetamiento, y a menudo nos preguntan, bueno, pero ¿cómo se puede vislumbrar? Bueno, se puede vislumbrar muy bien con lo que es el orden jurídico, el nuevo orden jurídico que trae el Estado moderno, orden jurídico completamente trazado en orden masculino, y recordemos el Código Napoleónico y sus réplicas en la constitución de los nuevos estados nacionales en América del Sur, fue en América en general, y fue seguramente el código más replicado. No era el único código civil, pero fue el más replicado. Y recordaré que lo primero que nos viene con fuerza es el sujetamiento femenino que trae ese código civil. La mujer casada se debe al marido, y el marido es quien tiene decisión respecto de si se educa, si trabaja, si tiene, en fin, si va a los tribunales. Esto es, con crudeza, está fijado así el orden patriarcal. Ese siglo XIX, desde luego, va a traer también ¿sí? las mujeres sometidas más que antes, confinadas a la vida doméstica, desde luego no se van a replegar, y es ahí que va a emerger este nuevo movimiento social al que llamamos feminismo. Ha habido voces feministas a lo largo de los tiempos, voces que prefiguran el feminismo. Para mi perspectiva, solo puede haber feminismo cuando hay colectivo de voces de mujeres airadas por la situación de sometimiento. Obviamente tenemos figuras notables anteriores, voy a recordar a Olympe de Gouges, aquella fantástica revolucionaria que justamente
cuando la Asamblea sanciona los derechos del hombre, ella proclama los derechos de la mujer. Esa declaración se puede encontrar muy bien en internet, y en fin, hay muchísimas figuras precursoras, Mary Wollstonecraft, una gran precursora inglesa, etc., pero todavía no tenemos colectivos feministas. El feminismo emerge en torno de 1848, hay una célebre asamblea en Estados Unidos, Seneca Falls, que reunió a muchas mujeres que efectivamente se insurgían contra el dominio patriarcal. Voy a recordar que en esa asamblea hubo muchos varones, y ahí a veces nos preguntan qué es esto, si los varones están excluidos. Los varones tienen una obligación de acoplarse a las luchas antipatriarcales. Y desde luego, en el siglo XIX hubo algunas voces de amigos de la causa feminista. Voy a recordar, por ejemplo, a John Stuart Mill, gran amigo de la causa feminista, un gran liberal radicalizado. También me gusta decir que los neoliberales actuales no leen a los clásicos, así que están muy mal informados respecto de algunos significados que tenía o que tiene la literatura clásica de los liberales de los libros del siglo XIX. Deberían leerlos más para comprender que no estaba inhabilitado en su pensamiento una idea más gregaria, una idea, en fin, que incorpora algunas construcciones colectivas. Pero John Stuart Mill escribió un libro maravilloso que invito a leer. En realidad eran una serie de textos que se publicaron en alguna revista, y que después, gracias a la enorme clarividencia que tuvo Enriqueta, su mujer, con quien John Stuart Mill escribió sus libros. Con quien John Stuart Mill escribió sus libros. Esto es, siempre hay que subrayarlo, a veces se quiere escamotear, ¿no?, el significado de la cooperación de Enriqueta y la elaboración de las tesis de John Stuart Mill. En fin, me quiero ir mucho más acá, creo que tengo algunos minutos más, y decirles que en la Argentina el feminismo fue adoptado muy tempranamente, fines del siglo XIX, inicios del XX, con una saga muy importante de mujeres, en general letradas, en general mujeres que tenían una ideación libre pensadora, muchas eran socialistas, de aquellas primeras mujeres. El socialismo en el mundo había sido el primer partido, la socialdemocracia, habilitante del derecho para las mujeres. Por lo tanto, no puede sorprender que muchas socialistas fueran también feministas. Pero lo que quiero decir es que esa saga por los derechos de las mujeres tenía como alguna agenda que voy a simplemente enunciar. Primero, conseguir los derechos civiles equiparables a los varones. Extinguir el Código Civil nuestro, que finalmente se había puesto en ejecución en 1871, y que repetía el Código francés en esta ominosa secundarización de las mujeres. La primera cuestión era socavar el Código Civil. La segunda cuestión importantísima, una educación igualitaria para las mujeres. La tercera cuestión fundamental era, evidentemente, lo pongo en tercer lugar, porque había debates en torno de derechos políticos, derechos cívicos para las mujeres. Y ahí sí, a veces había algunas diferencias, las hubo, derechos políticos en qué momento, para votar en toda y cualquier circunstancia. Había algunas feministas que proponían un voto por etapas, primero ensayarlo en el orden municipal, después llevarlo al orden nacional, en fin. Esa fue también alguna significativa conmoción que a veces perturbaba a las feministas. Y una cuarta cuestión que a mí me parece muy importante en la historia de nuestros feminismos inaugurales, que es
hubo un pensamiento relacional con relación a las otras situaciones sociales que deberían ser atendidas, y sobre todo, algo que era muy, muy propio de nuestro feminismo y de muchos feminismos, la atención a las mujeres pobres. La atención a las mujeres pobres era de mucho significado. Hubo cambios notables en la década de 1920, en donde una de las manifestaciones fundamentales de nuestras feministas fue en torno del sufragio femenino. Y ahí se acoplaron también movimientos de mujeres que eran un poco más conservadoras, pero que querían el sufragio. No es paradójico decir que había feministas en orden a una serie de derechos y un poco más cautas con relación al sufragio. Y había muchas sufragistas que eran a favor del voto, pero que no se compadecían con todos los otros derechos. Esto, conviene decirlo, que, en fin, a veces hemos encontrado estas situaciones, ¿no? Ahora, sí, había muchas feministas de integridad, todos los derechos. Entonces, la primera posibilidad que tuvimos de ruptura del orden jurídico patriarcal fue en 1926, cuando efectivamente se modificó el Código Civil y las mujeres estuvieron ya no tuvieron que pedirle permiso al marido para ir a educarse, para ir a trabajar y demás. Quedó una rémora que solo fue resuelta en 1968, y esto sí, siempre hay que señalarlo, 1968 era un momento de dictadura, no estábamos bajo un Estado de Derecho, pero el ministro Borda, pensando seguramente en una situación que era muy propia de las mujeres de su clase, tomó una resolución muy importante. Miren, había quedado como rémora, como un estancamiento del pasado, la cuestión de que los bienes propios de las mujeres, hasta 1968, eran administrados por el marido. De modo que las mujeres podían tener una enorme cantidad de bienes, y los maridos tener muy pocos bienes, pero los gerentes de esos bienes eran los maridos. En 1968, el ministro Borda, evidentemente, pensando en la característica tan patrimonial que tenían muchas mujeres, que eran dueñas de tierras, de casas, etc., efectivamente conmovió la última rémora que quedaba en el Código Civil. Entonces las mujeres ya no necesitaron de la autorización del marido para enajenar los bienes que les eran propios. Entonces, finalmente decirles que claro que hubo un gran cauce de derechos para las mujeres con el peronismo. El primer peronismo, obviamente, no podemos sino evocar la ley finalmente de sufragio femenino, 1947, ¿no? Tan largamente pedida, 1947, pero debemos recordar que hubo unas leyes fundamentales en orden a lo que hoy llamamos derechos personalísimos. Voy a recordar la igualación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, eso fue un paso notable para los derechos personalísimos, y cómo no voy a recordar la sanción del divorcio vincular en 1954. El peronismo trajo el divorcio vincular. Ese gran derecho fue suspendido sine die, cosas notables hemos vivido en este país, retrocesos tan extraordinarios como obviamente la evaporación de la Constitución de 1949, digo evaporación porque nunca hubo un instituto legal que diera por finalizada la Constitución de 1949, que traía además la patria potestad compartida. Y bueno, y el divorcio vincular que fue suspendido sine die. Quiero decirles que desde luego, con esto quiero terminar, el peronismo, yo comencé diciendo que las mujeres en este país tienen una condición notable de una esfera de politización que han compartido a lo largo de los tiempos. Hay otros países que tienen también esta notable condición de politización muy, muy acentuada. Uruguay, por ejemplo. Chile también ha tenido
ha habido yo diría, una cierta extensión de esas manifestaciones más politizadas de las mujeres en Chile. Bueno, el peronismo ha sido un cauce notable, en donde han reverberado, ciertamente, es el partido que llevó por primera vez en 1951, la primera vez que pudieron votar a las mujeres, más del 25% de mujeres a las bancas parlamentarias, y ese es un dato inédito, absolutamente inédito, era en América Latina, y contrastando la situación aún en Europa, con Europa, la Argentina tuvo una ventaja comparativa. Y debo decir que en los momentos en que se clausuró, que la sociedad argentina vivió la clausura del peronismo, y en fin, en los raros momentos en que se permitió votar ahí, no aparecieron mujeres en el Parlamento. Las grandes reformas sobrevinieron después con la retomada de la democracia y también una retomada de la acción feminista notable en los años 80, 90 y demás, que llevaron a una extensión, una primera manifestación de extensión de nuevos derechos para las mujeres, pero no me quiero demorar en esos derechos porque estoy segura de que mis colegas los van a abordar. Decirles apenas que efectivamente en el cauce de esta fuerza nacional ha habido, sí, grandes dilemas respecto de del reconocimiento de las mujeres, pero es una fuerza que es particularmente notable. Si se examinan los llamados populismos de América Latina, bueno, eso que parece tan, en fin, que es una categoría que ha tenido tanto vituperio, pero que significan democracias intensas, democracias más intensas, no hay ninguna que tenga la circunstancia femenina tan adentrada. ¿Por qué? Porque esta fuerza tiene la singularidad de una figura como Eva Perón, que marca una consideración notable en lo que sería la política argentina, una consideración de notable envergadura, porque evita, y su representación están significando, por limitada que sea esta condición que voy a decir, una cuasi feminización del poder político en el momento en que obviamente se experimentó su notable liderazgo. Y por último, decirles que como una constante renovación de esa feminización que tiene esta fuerza política, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, una figura que sintetiza esa larga tradición y la renovación del significado inexorable que tienen las mujeres en el cauce principal de esa fuerza. No digo que sea la única, pero digo que hay una tradición de feminización de su cauce que debe ser, me imagino, a estas alturas, también muy repensada, y les pedimos siempre a los colegas varones que repiensen siempre en el significado hondo que tiene en la tradición política argentina la dimensión extraordinaria de la voluntad política de las mujeres de esa fuerza. Bueno, muchas gracias, Dora. Acá dicen que es un lujo escucharte, que es un placer. Y bueno, acá hay aplausos en el chat. Gracias, Dora, bravo, excelente, gracias. Bueno, un montón de saludos que te están transmitiendo las y les 473 participantes que están en este momento en la sala. Bueno, estuvimos... Muchas gracias. No se excedan, muchas gracias.
Bueno, las preguntas. Sí, las preguntas, te cuento, hay un grupo de compañeras que están leyendo las preguntas y me las van mandando, así que te voy a ir transmitiendo cada una de ellas. Lorena, sí. Perdón, ahora ya pasamos a estas preguntas, pero yo quiero destacar también la presencia de muchas compañeras diputadas nacionales que hoy nos acompañan. Esto tiene que ver con muchas de las preguntas que vas a hacerle ahora y para que Dora nos responda, cómo nosotras seguimos conformando un equipo y escuchándonos entre nosotras. Esto es lo que quiero destacar. Digamos, compañeras como María Rosa Martínez, como Patricia Muñez, como Nancy González, que es senadora, digamos, son compañeras que ocupan lugares, o estuvo presentándose también Claudia Bernaza, lugares importantes en las especialmente en las legislaciones, cosa que recién Dora hizo mención, y hoy están presentes también escuchando a Dora y escuchando también las inquietudes de todas nosotras. Ahora sí. Bueno, Dora, quienes se oponen al aborto, ¿es producto del patriarcado? Sí, claro. El patriarcado tiene, primero es metaestable, este concepto de metaestabilidad. Tiene una estabilidad de enorme giro, por lo tanto, sí, porque es un valor patriarcal el mandato reproductivo. Ahora, yo diría, el gran desempeño del patriarcado está en esto de haber convencido a la subjetividad femenina de que ese es su inexorable destino. Entonces hay ahí una hazaña patriarcal, convencer, tramitar esto en ordenar subjetividades femeninas. Por lo tanto, hay que despojarnos en nuestras subjetividades de esos valores patriarcales que nos dan estos mandatos consternadores. Solo reproductoras. Bien. En este contexto de cuarentena, ¿se puede avanzar en la democratización de la familia? Sí, es difícil porque tendremos tiempo de examinar y de investigar qué es lo que pasó en este confinamiento forzoso y al mismo tiempo, bueno, indispensable, ¿no? Está siendo indispensable. Ahora, tendremos tiempo luego de observar qué es lo que ha pasado. Yo tengo la conjetura de que no fue paritario el trabajo doméstico, que tenemos que hacer todos los días, en fin, que las cargas siguieron estando con alta estabilidad en los cuerpos femeninos, aun cuando no me escapa, haya, sobre todo en las poblaciones de varones más jóvenes, haya habido, en fin, algunos reverberos de ser corresponsables. Pero hoy mismo me refería a una encuesta que hace la Universidad de La Matanza, y que, por ejemplo, reveló que algo que suelen hacer bastante los varones, que son las salidas para compras, sin embargo, en esta ocasión fue muy paritario ese trabajo también, muy paritario, ya la misma cantidad de varones que de mujeres, en fin. Yo tenía la sospecha de que, bueno, o la hipótesis, o conjeturaba que había habido una mayor proporción de varones, pero no, hasta en eso ha sido, en fin, ahí ha habido el mismo desplazamiento casi de mujeres que de varones. En fin, creo que respondí. Estas tareas que hemos tenido que hacer y que no tienen, la tarea doméstica no tiene solución de continuidad, ¿no? No tiene solución de continuidad. Las repetimos, volvemos a hacer, tenemos que comer, tenemos que limpiar, en fin, etcétera, etcétera, tiene. Y bueno, y además en este momento yo estoy segura de que muchísimas compañeras que están ahí en esta gran asamblea virtual, saben que, en fin, que el trabajo, estamos compartiendo el trabajo extradoméstico con el trabajo doméstico sin ningún tipo de dique. O sea que en este momento estamos trabajando mucho más que antes,
porque además se interpone. La vida privada se está interponiendo a toda hora, lo sé porque me lo han contado, en fin, periodistas, me lo ha contado muchísima gente que tiene tareas en la casa. Entonces ahora el desempeño es, si se quiere, hasta más abrumador, ¿no? Porque en las jornadas normales tenemos una interrupción de los flujos domésticos, después volvemos a gerenciar, y ahora está como, no hay fronteras entre esto que estamos haciendo de actividad extradoméstica y actividad doméstica. Bien. Dora, hay una pregunta que tiene que ver con lo que acabas de comentar, pero bueno, la leo por si querés hacer alguna aclaración. Dice, ¿estamos más cerca de una sociedad que va creciendo en conciencia feminista? Sí, yo tengo una apuesta. Bueno, creo que sobre todo estas temporadas vuelvo a ponderar mi optimismo irredento, ¿no? Y digo, como tengo mucha edad, no hay otro cálculo que hacer que el optimista. El pesimismo por ahí que quede para los más jóvenes, pero yo no me puedo dar ese lujo. Entonces creo que sí, que está viendo. Y estoy también segura, así como dije, las tareas domésticas de cuidado siguen siendo una repetición modelar femenina, también digo, es muy probable que muchos varones, aquellos más, de mayor sensibilidad, pueden haber repensado las condiciones estas, ¿no? De la enorme, del sinfín de tareas que significa la vida doméstica, y puede ser que también se inspiren de manera feminista. Necesitamos muchos feministas. Bien. Bueno, ahora con respecto a los colectivos de lesbianas, travestis, trans, dice, ¿cuáles son los desafíos para los gobiernos populares en la inclusión de estos colectivos? Todos. Yo lo mencioné al pasar porque sé que quienes, les colegas que tengan la tarea de seguir adelante con estos seminarios, seguramente va a volver sobre el significado que han tenido leyes extraordinarias que colocaron a nuestro país a la vanguardia de lo que serían los estatutos de ciudadanía para todas las personas. Tenemos matrimonio igualitario en el 2010 y tenemos ley de identidad de género en el 2012, y bueno, a mí me gusta repetir que fue el bien simbólico más notable que pudimos exportar, un bien de enorme tangibilidad, y bueno, sí, tenemos obligaciones fundamentales. El Estado tiene que continuar con la saga de esa gran ley de identidad, porque tiene que determinarse a mucha política pública para, sobre todo, conseguir la ampliación de oportunidades laborales para las personas trans, sí, abrir mucho más las expectativas de ciudadanía, en fin, sigue siendo una gran obligación del Estado, y estoy segura de que nuestro Estado, que hemos recuperado, va a traer muchísima más oportunidad de ciudadanía para las personas trans. Bien, hay una pregunta que tiene que ver con tu mirada de la Argentina respecto del mundo. Dice, ¿cómo se observa el feminismo en Argentina en relación al mundo? El feminismo de Argentina en este momento tiene una proyección internacional extraordinaria, porque obviamente tiene remozamientos de derrames populares notables, tiene una construcción que derivó de una circunstancia que es única, los encuentros nacionales de mujeres. Los encuentros nacionales de mujeres son una circunstancia única, y eso ha significado una posibilidad de identificación con el feminismo. Los encuentros nacionales no convocan a todas las feministas, de ninguna manera, pero cuando las mujeres salen de los encuentros, salen muy renovadas en lo que son pactos nuevos con su subjetividad, y por lo tanto, ahí adhieren a feminismos que son insisto, de muchísimos colores, y eso es lo más maravilloso. Y la cuestión es que el movimiento Ni Una Menos
es un movimiento también de proyección internacional, que ha tenido enorme estridencia, no solo en América Latina, pienso solamente en la estridencia que tiene en Chile, que ha tenido en Brasil. Lamentablemente Brasil está pasando un momento doloroso, de retroceso feroz, casi impensado, les diré, pero bueno, México y en cualquier lugar, digo, para señalar países en donde hay un reverbero extraordinario del Ni Una Menos. Y también les quiero decir algo, también tiene una cierta solicitud de emulación, de copia, nuestra ley Micaela, que es la más reciente. En muchos lugares del mundo se está proponiendo este compromiso vertebral del Estado en términos de impedir todas las fórmulas de violencia contra las mujeres y contra las otredades sexosociales, ¿no? Bien, acá sugerencia y consejo te piden. ¿Cómo dirigirnos a compañeros que reproducen el discurso patriarcal? Dirigirnos muy sencillamente, muy sencillamente. No necesitamos tener toda la conceptuación feminista, ni la gran biblioteca feminista. Tenemos que tener, tenemos que tener audacia, tenemos que tener buenas tretas, y tenemos que encontrar, creo que, momentos en donde ustedes saben que es fundamental para las feministas encontrar a veces la coyuntura precisa, no de pensar días. A veces en el discurso tenemos una coyuntura precisa. A mí me ha dado mucho resultado, por ejemplo, cuando propuse cambios, cuando estaba en el CONICET como director y demás, propuse muchos cambios que se ubicaron en la nocionalidad de la Constitución de la Nación Argentina dice. Entonces, esa es una, digamos, en algunos ambientes tiene un cierto significado, ¿no? En otros ambientes, en los nuestros, tienen muchos significados. Por ejemplo, dentro de los compañeros, tiene mucho significado esto, la tradición femenina de la corriente nacional y popular llamada peronismo. ¿Qué sería de esa corriente sin esos nutrientes fundamentales que significan, por ejemplo, la figura de Eva Perón? Es incontestable, es incontestable. Y esa también, esa tradición al que se ha pegado el peronismo, cuando una recuerda, ¿no?, que no fue un gobierno liberal, sino un gobierno peronista, el que trajo el divorcio vincular a la Argentina, y que justamente la saga liberal, que en realidad en la Argentina la saga liberal es conservadora, no es liberal, digámoslo, ¿no? Entonces, en fin, hay que recordar esas cuestiones que son mojones en la constitución de nuestra fuerza política. Entonces ahí me parece que se desmoronan esas capacidades resistentes patriarcales. Bien. Dice así, a ver, no sé si la voy a leer, dice lo siguiente. Si no hubiese existido la colonización europea en nuestro territorio, el continente americano, ¿estaría bajo la estructura patriarcal? Bueno, sí, yo lamento por ahí desilusionar respecto a esto que voy a decir, pero sí, el patriarcado también está en las composiciones de nuestros pueblos originarios, y lo saben muy bien nuestras compañeras de los pueblos originarios hoy día. Sí, lamentablemente es una condición que ha experimentado todo, digamos, todo el planeta, y es transhistórica. Hay algunas sociedades en las que ha habido un cierto aflojamiento, ¿no? Pero en todas las sociedades es consternador el ejercicio de supremacía masculina. En este momento, en todos los pueblos originarios de América Latina hay mucha estridencia respecto de, en fin, insurgirse frente a los valores patriarcales de sus comunidades, ¿no?, de sus pueblos, de sus naciones, ¿no?
Te consultan, ¿coincidís en que no hemos avanzado en líneas generales en cuanto a los lugares de poder real y los cargos ejecutivos? Sí, todavía estamos con una rémora. Ustedes saben que cuando obtuvimos este triunfo notable y cuando superamos esos 4 años dolorosos, todas las mujeres que estábamos en la fuerza y de los diversos contingentes, ¿no?, que están en este metafrente, porque es un frente no solo digamos, de cauces partidarios, es un frente que también tiene frentes adentro, ¿no? Entonces, hicimos muchísima articulación para que hubiera la misma oportunidad para mujeres y varones, y quiero decirles que eh, hay algunas sensibilidades muy predispuestas. Yo quiero reconocer, Alberto es un estadista con enorme sensibilidad, enorme sensibilidad. Bueno, el día que tuvimos esa intervención con Elizabeth Gómez Alcorta en la capacitación por la ley Micaela, quiero recordar que Alberto dijo, bueno, una cosa es cuando no nos damos cuenta, y otra cosa es cuando ya nos hemos dado cuenta. Desde luego, se trata de un aprendizaje, a veces la membresía masculina, digamos, no se da mucho cuenta, pero en general ustedes saben que estamos muy atentas a que se den cuenta. Les hacemos saber. Y, en fin, me conmueve que sobre todo en algunos lugares de decisión se está reconociendo el valor notable de nuestras mujeres, de nuestras militantes. La designación de Fernanda para el ANSES ha sido una muestra enorme en fin, de que las cosas están cambiando en los resortes machirulos resistentes. Bien. En relación a esto que acabas de decir, hay 2 preguntas que tienen relación con las mujeres sindicalistas. ¿Cómo ves vos el acceso a los lugares de conducción? ¿Qué análisis hacés? También hay otra en relación a esto con el techo de cristal en los sindicatos, en los partidos políticos, en los gobiernos, aún en el gobierno de Alberto. Bueno, tiene que ver con todo esto que decías, pero quería transmitírtelas porque, bueno, las acaban de escribir mientras te escuchaban. Sí, el patriarcado es muy ancho. No hay ninguna dimensión de la vida social donde no tenga todavía donde no tenga hegemonía. Desde luego, los sindicatos tienen que renovarse, sabemos perfectamente que ahí hay también una corteza dura de roer, y bueno, hay que animar a las compañeras sindicalistas mucho, hay que animarlas fuertemente. Tienen que primero establecer, yo creo que hay una circunstancia que es anterior, y que son los lazos y las mallas de sororidad que tiene que establecerse entre las propias mujeres para efectivamente arremeter con mucha fuerza. Conozco algunos sindicatos, no voy a decir, en donde no quiero hacer, sobre todo porque no quiero ser injusta con algunas fuerzas sindicales, en donde, en fin, hay una reflexión en torno a estas cuestiones y demás, pero hay algunos sindicatos en los que se ha caminado de manera muy interesante en perspectiva paritaria. Y bueno, esto tiene que ser, en fin, tiene que ser reproducido, tiene que ser efectivamente efecto reproducido, tiene que tener. Pero hay que persistir mucho, con particular contundencia, pero con mucha sororidad, tiene que haber mucha alianza entre las mujeres. Bien, acá hay una reflexión, digamos, una afirmación-reflexión, y necesitan tu opinión. Dicen, seguramente es para otro debate, el debate sobre el abolicionismo y la reglamentación del trabajo sexual. Sí, esto
yo lo dejaría. Ustedes saben que yo soy una vieja feminista abolicionista, y cuando me preguntan así, obviamente es todo un cabildeo, debemos permitirnos mucha reflexión común. Abolicionismo, desde mi perspectiva, es el Estado no tiene que interponerse en la decisión autónoma de nadie, y haga usted lo que quiera. Esto es lo que supone en ese punto nuestro plexo constitucional. Entonces la Argentina se tornó abolicionista porque obviamente derrumbó el reglamentarismo, que era la formulación aquella en la que las mujeres tenían que hacer los intercambios mercantilizados mediante un instituto que era obviamente el prostíbulo, y el regente o la regente del prostíbulo. Esto está completamente abolido desde 1936, algunos encendidos en el medio que finalmente no fueron, fueron desarticulados completamente, y bueno, la Argentina tiene esa convención abolicionista. Pero bueno, esto es un tema que es una cuestión que debe permitirnos una reflexión común, ¿no? Y insisto en decir algo. Soy muy respetuosa de la subjetividad y del ejercicio de autonomía que se dan muchísimas mujeres, ¿no? Pero, en fin, mi posición es muy, muy conocida como abolicionista, ¿no? Bien. Bueno, es reiterativo, pero me interesa transmitírtelo, que ponen muchas que te están escuchando, siguen preguntando respecto de la feminización de la pobreza y el trabajo del cuidado por parte de las mujeres. Es una de las tragedias que trae la saga neoliberal. Es una de las tragedias, ya lo vimos en los años 90, un desarmado de la estructura de trabajo, la proliferación del trabajo precario, etcétera, y la feminización de la pobreza que asomó en aquel momento, con tasas de desempleo. Las mujeres son compelidas. Hay una manifestación que efectivamente se dio aquellos años, y que, bueno, de todas maneras ahí en medio es paradójico que haya habido un cierto aprendizaje en aquella arremetida tan tremenda contra los hogares, sobre todo los hogares pobres en nuestro país, y es esto de que las mujeres salieron al mercado al mercado laboral a como diere, con aumento de la tasa de desempleo siempre eran 3 puntos y más mayores las tasas de desempleo de las mujeres. Ahora bien, volvió a ocurrir lo mismo, esto es, ya lo habíamos visto, ¿no? Y en este momento, ahí sí quiero pararme, en las circunstancias tremendas, estábamos remontando, estábamos en la tentativa de remontar esta pavorosa situación de la doctrina neoliberal aplicada de manera tan particular en Argentina, ¿no? Y en fin, ahora nos encuentra con una situación muy dolorosa frente a la parálisis económica elemental que ha debido hacerse, en donde evidentemente vamos a tener que tener una operación muy fuerte para validar el regreso al mercado laboral de las mujeres, pero tenemos que darle sostenibilidad a los cuidados, ¿eh? O sea, el espejo de volver a resituar a las mujeres en el mercado laboral va a tener que tener una estrategia de cuidados muy enérgica, porque ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Las mujeres, en general las mujeres en los sectores populares tienen una enorme habilidad, casi todas las mujeres lo tienen, ¿no? Los seres humanos, pero hay una gran especialidad en lo que se llama costo de oportunidad. Las mujeres siempre piensan costo de oportunidad. ¿Qué hago? Salgo de casa, dejo a los chicos, ¿con quién los dejo? Para tomar un colectivo, ir a trabajar. ¿Qué? Lo que recibo lo compensa. Lo que recibo lo compensa.
Eso en economía se llama costo de oportunidad. Y las mujeres en los sectores populares son de una habilidad, han sido históricamente de una habilidad para esto. Bueno, hoy, evidente, estamos frente a unas tasas, ustedes saben que el crecimiento de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral está siendo inédita, porque en la población económicamente activa, perdón por este concepto que arrojo ahora, y que, bueno, es tanto la población que está ocupada como la que está demandando ocupación. Eso es lo que constituye la PEA, la población económicamente activa. En este momento estoy segura de que, bueno, las cifras de desempleo son muy duras por la coyuntura, y que, bueno, apenas se retome el ímpetu, hay que pensar, insisto, en las estrategias de empleos para las mujeres, pero debe pensarse en disminuir la circunstancia tenebrosa de que el costeo para la oportunidad siga siendo la imposibilidad de ir al mercado laboral. Entonces, va a haber tiene que haber, sí, una gran cantidad de equipamiento social para resolver el problema de cuidados que lleva, que es una configuración de la condición femenina. Bien, en relación al Ministerio de las Mujeres, ¿considerás que se han tomado las medidas suficientes en esta situación de pandemia y cuarentena con respecto a la temática de los cuidados y el trabajo doméstico? Nunca hay suficientes. Y primero, podríamos decir, no hay mecanismos suficientes en condiciones tan emergenciales como las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, está habiendo mecanismos, me consta el ajetreo, la preocupación, la voluntad de creatividad que está habiendo en el Ministerio, ¿no? De Mujeres, Géneros y Diversidad, y bueno, sí debemos estar muy expectantes respecto de, insisto, apenas que pueda haber una condición de, en fin, salir de este atolladero, creo que va a haber un gran empeño en una serie de políticas destinadas a cuidados. Bien. ¿Te parece que en el deporte se podrá avanzar en la participación de las mujeres? Bueno, a veces he dicho que la dimensión del deporte es una de las dimensiones sociales en donde más se infringen derechos y no reconocimiento a las mujeres. Piensen lo que demoró la cuestión del reconocimiento del fútbol femenino. En fin, yo creo que sí, que ahí hay un campo que hay que ganar. Tengo evidencia de que las mujeres en la vida deportiva no se dejan, en fin, no están en la misma situación de, ¿cómo diré?, de conciencia no completa acerca de esa ominosa restricción. Pero bueno, yo estoy segura de que también ahí las mujeres en el deporte hoy no son las mismas de hace 15 años atrás. No, de ninguna manera. Yo tuve, antes de que entráramos en cuarentena, tuve la bella oportunidad de ser invitada a un club muy querido acá cerca de mi casa, Vélez Arfiel, y bueno, y pude ahí constatar, ¿no?, la vibración, la estridencia, la voluntad, el deseo de salirse de la situación de no reconocimiento en nada menos que la vida deportiva. Bien, acá dicen, otra pregunta, ¿le parece que en las escuelas se está avanzando en el lugar de las mujeres? Lo notable es que las escuelas están altamente feminizadas, es extraordinario, ¿no? Si Sí, hay un panorama... Hay una pregunta que dice, ¿cuándo una ministra mujer en el Ministerio de Educación? Bueno, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Si hay un área de feminización y de legitimidad de trabajo femenino, ha sido el campo de la docencia.
y a menudo convoco a las docentes en este momento, además les docentes, tienen una tarea abrumadora. Hoy, esta mañana, tuve una bella conversación una entrevista con la querida Graciela Morgade, y volvíamos a repasar la dimensión del sobretrabajo de les compañeros docentes en este momento. Sobretrabajo. Inclusive por esto, porque me figuro la situación de una docente, de una compañera docente, que mientras se está preparando, llevando la plataforma, etcétera, etcétera, no tiene una disrupción de su propia vida privada, ¿no? Es decir, porque si en algún segmento social se revela esta situación en la que no tenemos, ya no podemos, no hay prácticamente dique entre la esfera del trabajo pública que tenemos y la esfera privada, es en la tarea docentes estos días, ¿no? En las tareas que realizan les docentes. Entonces, sí, pero quiero invitarles fuertemente a que sean modificadores de la currícula, a que sean propiciadoras de, en fin, propiciadoras de exámenes antipatriarcales, ¿no? Y que habiliten, porque ahí hay toda una expectativa, ahí hay una expectativa de habilitación de mundos paritarios. Ahí esperamos que la escuela haga muchísimo para habilitar mundos paritarios, para desestimular esta cuestión de femenino, masculino y demás, y, en fin, este binarismo. Bien, bueno, es la última pregunta que tengo y dice así. Vamos a pedirles que por favor apaguen sus micrófonos. Dice, ¿considera que en nuestro espacio se entiende que la violencia de género es transversal y se aplica a toda clase social? Sí, por supuesto. Yo creo que de eso hay una vibrante nocionalidad. Yo creo que todos sabemos que la violencia no tiene estratificación social. La violencia contra las mujeres, en realidad las violencias contra las otredades, no tienen una segmentación social determinada. Se da en todos los grupos sociales. El patriarcado es regente, habita todas las segmentaciones sociales, lamentablemente. Bien, bueno, acaban de escribir Ramona presente. Ramona presente. Bueno, muchas gracias, Dora, la verdad es que es un placer, acá escriben un montón de preguntas, estoy leyendo, hay varias preguntas que por ahí para aclararles, por lo que me están diciendo, que van a quedar quizá para otros módulos, otros encuentros. Pero bueno, ya Judith me acaba de informar que la verdad que es un placer, un lujo, y bueno, mi intervención, muchas gracias, yo ya paso la posta a Judith. Gracias, de mi parte, solo gratitud. No, y la nuestra, Dora querida, porque la verdad que es impresionante cómo clarifica cuestiones que nosotras algunas veces pensamos que ya se saben, pero no se saben, profundiza. Creo que fue muy importante el recorrido histórico, porque entonces muchas preguntas que no las pusimos a responder, vos ya las habías dicho en este recorrido que hiciste de la historia. Es impresionante y es muy importante conocer esto. Para esto también estos son los seminarios. Conocer las recorridas históricas que tuvieron las mujeres para este presente y para el futuro. Así que, Dora, un lujo total, te queremos mucho. No. Tenemos anotado, grabado, filmado todas tus palabras. Es un problema, ¿no? Porque ya quedamos ahí. Sí, querida, bueno, sí. Gracias infinitas, compañeras, compañeros. Siempre invito al optimismo. El pesimismo es una marca reaccionaria, piensen bien. No es para nosotras, por lo pronto. No es para nosotros.
Que los, No. los reaccionarios pueden ser pesimistas, las fuerzas progresistas nuestras tienen No, que enarbolar que el que optimismo. saber que este momento es un momento que también de esperanza, porque te vamos a volver de otras maneras y por ahí también nos vamos a enriquecer con un montón de otras cosas. Así es. Bueno, Puede ser un gran parteaguas. ¿no es cierto? Depende de nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, Creo que gracias. a vos, mi amor, te queremos. Creo que hubo cuestiones que nos comentaron muchas de las participantes, que, que Dora lo fue manifestando, pero algunas otras, como no queríamos agotarla más, porque también va a ser parte de los otros seminarios, digamos, de las otras clases, que yo creo que había que profundizar mucho con este concepto que tiene Dora sobre el feminismo, cómo se iniciaron los feminismos y cómo estamos hoy instalados en este lugar y en esta posición. Quiero decir una última cuestión, porque está ahí y está muy vibrante. Ley Micaela en la provincia de Tucumán. Tal cual, tal cual. Eso es lo que dijo Claudia al inicio, en el sentido de que todas las diputadas y diputados firmaron un pedido de que se lleve a cabo la capacitación de la ley Micaela. Elevamos una nota al gobernador. Exacto, para que la provincia adhiera a la ley Micaela, única provincia que no tiene la ley Micaela. Y bueno, y después hubo como varias cosas, porque por ejemplo, hay muchas emociones con respecto a tu referencia al Club Vélez Sarsfield, que es uno de los pocos clubes que tiene dirección de género, así que esperamos que muchos de los otros clubes deportivos se copien de Vélez Sarsfield, que tiene una muy buena comisión directiva, de hecho ha creado también esto. También en relación a lo que es, le quiero contar lo siguiente en general a todas. Las preguntas o inquietudes que van, Rosario Central también, perdón Rosario, perdón. Bueno. Rosario también tiene dirección de género, ¿cómo no? Quiero decirles también que muchas de las consultas o preguntas las vamos a ir agrupando de manera tal de poder subirlas a la página y de Gimnasia y Esgrima de La Plata también tiene dirección de género. Pero por supuesto, vamos Lobito, vamos Lobito. ¡Qué bien! ¿Ves? Huracán, Argentinos Juniors, bueno, ya está. La verdad que es un avance importante. También esto tenemos que pensar, ¿no? Que cómo vamos, con la ampliación de derechos se va difundiendo en los distintos ámbitos, ¿no? En la cultura, pero bueno, lo que hablaste de la docencia, pero nos quedan muchas cosas como para poder después seguir conversando en relación a por qué siempre, y esto es una pregunta que se reitera, por qué siempre es la mujer la que termina, no quiero decir la palabra víctima, pero sí es la que es producto de estas políticas cuando hay una crisis, ¿no es cierto? O sea que el caso de Ramona no lo ejemplifica, pero hay millones de Ramonas que tienen que hacerse parte de hacerse cargo cuando hay una situación de crisis, ya sea como esta o en las mismas guerras, porque también eso es interesante señalarlo, ¿no? Así es. No, bueno, la mayor labilidad, ¿no? Ya digamos, la labilidad que significa que las mujeres, primero, no tengan la misma condición de posibilidad digamos, que tienen en general los varones en el mercado laboral, significa que son víctimas casi, yo diría, de profecía autocumplida, ¿no? Entonces las alcanza de lleno, y además como las crisis significan desempleo de cónyuges, compañeros, en fin, tienen ahí es que, digamos, se amplifica la afectación sobre las mujeres. Claro, claro, quedan afectadas, ahí está. Quedan muy afectadas. Claro, quedan afectadas. Los gobiernos neoliberales son
en gran medida damnificadores de la condición de la mujer. Por supuesto, de todas las poblaciones, pero las que tienen mayor afectación son las mujeres. Lo mismo con personas mayores y también con, bueno, como hablaste muy bien del tema cuidados, ¿no? Es un tema que siempre tiene que... Creo que hemos avanzado y creo que la creación del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y en especial el Ministerio a nivel de la provincia, porque es el que abarca claro, un amplio espectro de compañeras muy ávidas de tener un lugar donde contenerse, donde no solamente formarse, sino también de contenerse y de ampliación de derechos. Creo que estos son uno de los pasos que también van a ser como históricos en este nuevo esquema que tenemos de vida. Así que bueno, era eso, saludar, decirles que las cosas que quedaron pendientes las vamos a seguir trabajando, recalcar que esto es un trabajo militante de todo el equipo. Si alguna ha tenido algún problema de ingreso de esto, les pedimos 1000 disculpas, todo vamos a poder subsanarse, pero es el esfuerzo que hacemos todos y todas para poder estar juntos en este momento y seguir trabajando como lo veníamos trabajando en todos estos años. Y creo que lo estamos logrando y me parece que algún que otro inconveniente no tiene que ser impedimento de que disfrutemos este momento, porque Dora Barranco siempre nos llama al disfrute. Y no hay justicia social si no es con disfrute y con el amor. Exactamente. No hay justicia social sin justicia de género. Sí, muy bien, muy buen final. Gracias, Dora, gracias compañeras. Estamos de vuelta el próximo lunes 25 de mayo. Después del locro, del almuerzo, hacen una siestita y nos juntamos con la historia con Araceli Bellota el próximo lunes. Y todos con la escarapela. Gracias. Bueno, hasta el próximo lunes, queridas compañeras y compañeros que participaron. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Sí, también empanadas para Tucumán, a ver si lo logramos. Vamos a lograrlo. Siempre con la lucha se logra. Esto es lo que hemos aprendido todos estos años. ¿No es cierto? Lo único que se pierde es la desesperanza, y nosotras no las vamos a perder. Nunca. Gracias. Chao, hasta siempre, nos vemos. Chao. Bueno, quedan todavía, sí, bueno, las queremos saludar una a una, a cada uno y a cada una, porque estamos muy contentas de que esto haya podido realizarse. La verdad que muchas gracias, porque algunas han tenido que tener la paciencia de esperar por problemas técnicos, otros porque no les llegaba, y quiero decirles que hay otras que no pudieron, pero ya vamos a ir solucionando todos los temas. Así que muchas gracias, nos despedimos entonces ahora, nos quedamos con alguna de las colaboradores para ver, les aviso que vamos a subir toda la página, sí señoras, va a estar todo a la ley, adhesión a la ley Micaela, tal como dijeron ya las compañeras, y seguramente lo vamos a conseguir también. Gracias Estela de San Juan por estar, nos vemos el próximo lunes. Vamos a ver, Mercedes de Pino, de las Facultades Sociales, gran compañera, gran militante, gracias por escucharnos aquí y compartir esta tarde. Te queremos. Bueno, tenemos muchas compañeras que quiero decirles que, esto me olvidaba también, nosotros vamos a seguir subiendo cuestiones, videos y documentos a la página de la plataforma virtual. Digo, porque ahí también van a poder escuchar las voces de algunas de las panelistas que no han estado presentes hoy. Así que las esperamos para el próximo lunes y que vayan visitando la página. Se los vamos a ir avisando siempre también en la comunicación que tenemos virtual en el llamado aviso, ¿sí? Y muchas gracias también. Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Mujeres y Género, que siempre ha venido trabajando en la posibilidad de realizar estos seminarios,
que desde el 2017 venimos haciendo tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias. Bueno, nos vemos el próximo lunes, compañeras y compañeros. Un gustazo haber compartido estas horas con ustedes.